y amigas, compañeros todos de Morena, qué gran desafío, doctora. Si no tenemos partido, estamos históricamente entonces en el momento de construir partido, de hacer partido. Transición. Porque no había partido Morena antes. Es un bebé, vamos a ponerlo de esta manera, un bebé recién nacido. Entonces, el pueblo necesita ahora de identificarse con un partido, con un bebé, que lo tenemos que ir haciendo, formando, educando, y si no hay militancia, compañeros y compañeras, en este propósito, ¿no? Pues vamos a perder muchísimo terreno y posiblemente hasta el partido. Sí. Fíjense bien la importancia sobre esta reflexión, pues es muy interesante. La importancia de nuestro trabajo. Ahora, tenemos que reconocer que este trabajo de nosotros no es un trabajo electorero. Exactamente. O sea, es un trabajo más de fondo, muchísimo más de fondo. Claro. Que si somos consistentes y lo verdaderamente, estos esfuerzos que estamos haciendo desde aquí, ustedes, o sea, los llevan con otros y esos otros con otros, verdaderamente estaremos formando ese pueblo educado y organizado políticamente que necesitamos para que cuando se den las circunstancias de nuevas elecciones esté mejor preparado, pero no nada más para votar, sino para determinar lo que quiere que se haga en sus comunidades y cómo va a defender su república. Acuérdense que república es la cosa de todos, su patrimonio, nuestra patria, lo de nosotros, lo que no es privado. ¿Cómo vamos a defender nuestras tierras, nuestro aire, nuestra agua, nuestros recursos, nuestro trabajo, nuestro campo, etcétera? O sea, tenemos que entender que estamos trabajando para el bien común, o sea, el bien de la mayoría, pero de forma consensada, en concordia y en armonía. Entonces tenemos que incluir a todos en estos procesos de análisis. Entonces empecemos trabajando con estas preguntas para que y empecemos diciéndoles que sí, Morena tiene muchos defectos, porque es como un niño que está caminando, muy buen ejemplo, está creciendo y hay que irlo educando, pero nosotros somos los que le vamos a ir dando forma. Educar es ir dar forma, formando, o sea, dándole sentido. Pero si lo dejamos en manos de los politicastros, ¿qué es lo que hemos hecho? Claro. O sea, lo hemos dejado en manos de politicastros, claro, que únicamente van por el poder, sí, y no saben ni para qué, ni cómo llevarlo a cabo. Sí. Entonces, seríamos nosotros los culpables. No debemos de permitir que nos impongan personajes, ¿verdad? Que no ni conocemos a fondo y todos tenemos que elegir nada más por elegir, sino tenemos que elegir proyectos. Y yo no veo que haya proyectos. Necesitamos ver los proyectos para decir, estos son los que más se apegan a nuestras necesidades y sentido de trabajo en la cuarta T, y no son las personas, son los proyectos. Fíjense bien qué interesante, ese es un gran principio. Bueno, vamos a analizar la siguiente lámina. Ya vimos lo del Estado. Ahora vamos a pasar a profundizar un poquito más en el círculo del pueblo organizado o sociedad civil o ciudadanía, que vemos que es relativamente pequeño. Ahora hay que preguntarnos, ¿por qué es así? Ustedes tienen su lámina. ¿Por qué es así? ¿Por qué estamos siempre, en lugar de apoyarnos y construir fuerzas comunes, trabajar por el bien común, no, siempre somos individualistas? Lo estamos viendo ahora. Los comerciantes están subiendo los precios, las tienditas están subiendo los precios y no están pensando en el otro. ¿Qué está sucediendo con nosotros? Estamos todavía muy intoxicados de ese neoliberalismo. O sea, tenemos que empezar a trabajar otra vez ese poder interno, pero en relación con el otro. Hay mucho trabajo que hacer. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Entonces,
significa esto que nosotros, las personas que estamos aquí y yo y todas las otras, raramente trabajan juntas para enfrentar los problemas comunitarios. O sea, raramente nos reunimos para enfrentar nuestros problemas comunitarios, porque eso fue el neoliberalismo trató de dividirnos, ¿no? Y entonces los únicos que se reunían y participaban espuriamente, porque eran llevados, eran el clan de los que estaban en el gobierno y a todos decían que sí. Nunca había verdaderamente un esfuerzo de diagnóstico comunitario, de verdaderamente ver cuáles son las necesidades por las cuales vamos a participar primero y que se hiciera eso, sino siempre ya llegan con los proyectos hechos y únicamente nos piden que levantemos o no la mano. Eso no es participación. Eso nada más es tomar de alguna forma la iniciativa de decir, bueno, yo ya involucré a la gente, ya le pregunté, pero le preguntaste sobre algo que ya estaba hecho, no les permitiste construir lo que ellos deseaban que se hiciera. Ese es un gran cambio. Tenemos que tratar de hacerlo y lo podemos ir haciendo desde ahorita para que cuando se llegue el tiempo de esas cosas ya no nos traigan las cosas y nosotros, sino al revés, nosotros se las mandemos. Y la segunda pregunta importante que hay que empezar a reflexionar con sus gentes es si significa esto de que el pueblo rara vez se junta, que las personas tienen poca fe en el Estado y entre ellas. O sea, estamos perdiendo la fe en nosotros mismos y en el Estado y en el otro. Entonces, ¿por qué se ha dado esto? Bueno, eso es lo que tenemos nosotros que reflexionar y analizar, pero es un proceso histórico muy importante donde nos han separado y nos han puesto a pelear unos contra otros para sobrevivir. Fíjense bien. Fíjense bien, otra cuestión importante. Si la ilustración muestra un círculo del pueblo organizado muy pequeño o pequeño, significa que el trabajo de formación, nuestro trabajo, en estas circunstancias, nuestro trabajo, el trabajo de formación, organización e incidencia, que es lo que estamos haciendo, incidencia política, requerirá de un gran esfuerzo, o sea, no va a ser fácil. Necesitamos transformar las conciencias de un gran esfuerzo, organización en la acción. Tenemos que irnos organizando poco a poco en la acción misma de irnos formando y analizando nuestras circunstancias para ayudar a las personas a pensar por sí mismas. No sabemos pensar por nosotros mismos. Siempre hay otros que piensan por nosotros y deciden por nosotros y nos mandan los proyectos que creen que son los que nosotros necesitamos. Y nunca pensamos por nosotros mismos para realizar nuestros propios proyectos, tener nuestras propias iniciativas y luchar por ellas. Como personas alrededor de nuestras necesidades básicas, ¿no? O sea, nosotros necesitamos empezar a ayudar a las personas a pensar por sí mismas como ciudadanas y para identificar oportunidades para el cambio. Eso es lo primero que tenemos que ir haciendo con nuestras gentes. Reunir a las personas alrededor de las necesidades básicas de ellos, de sus pueblos, de sus comunidades, es el primer paso hacia la construcción de una ciudadanía y del desarrollo de habilidades políticas. Si no empezamos a reunirnos para ver cuáles son nuestras necesidades como comunidad, como vecindario, como calle, no vamos a encontrar la organización y la fuerza necesaria para generar los cambios que estamos todos anhelando. Doctora, esto lo podríamos entender como la metodología de acción. La primera pregunta que ¿cómo me hiciste, vamos a ir haciendo ciudadanía, poco a poco las cosas, formando la militancia dentro de la ciudadanía que nos corresponde? Claro, este es el primer paso. Es la metodología. Sí, esa es la metodología. Estas son las herramientas. O sea, les dijimos que este seminario era de herramientas. Sí. ¿Sí? Ahora, no podemos dar una herramienta sin entender el concepto, porque entonces seríamos muy instrumentalistas. Sí. No estaríamos pensando por todos ustedes. Sí. No, aquí estamos analizando lo que hay detrás de esta herramienta para poderla utilizar. Pero tenemos que empezar a reunirnos y platicar con las gentes. Bueno, vamos a preguntarles a los niños. De ahí el primer sondeo y segundo sondeo que yo les di como ejercicio para realizar en sus comunidades. A ver si ahora pues sí lo pueden retomar y por lo menos hacerlo en familia o juntar a varias familias una vez que pase todo esto del aislamiento. Pero sí es muy importante hacerlo.
porque esa es la forma de ir jalando a la gente para que vaya elevando su nivel de conciencia y vaya teniendo una participación auténtica y se vaya empoderando, que es lo que estamos buscando en este proceso, para asumir una conciencia que le permita actuar y generar esa democracia participativa y esos gobiernos que obedezcan al pueblo, porque eso es la democracia, ¿verdad? De alguna forma. Y esa es la cuarta T, verdaderamente. Entonces, ese es el gran desafío, pero hay que empezar por esto. Este es el primer paso. Entonces, para irlo entendiendo, 3 pasos fundamentales. Primero, la organización nuestra, la capacitación nuestra, la formación nuestra, para hacernos aptos en poder llevar a cabo proyectos de organización ciudadana en nuestras comunidades. Ese sería el primer paso. Sí, eso es, y aprender y retomar la conciencia de que esto es un proceso y que requiere un orden y una disciplina. Y no es inventar al Tony, son proyectos que no tienen el sustento formativo donde participó la gente, porque a lo mejor nosotros tenemos claras las necesidades, pero si la gente no está consciente de ello, siempre va a pedir lo mismo, que le pongan pavimento a su calle, cuando a lo mejor hay necesidades mucho más de fondo, como que se purifique el agua, por ejemplo, ahorita que estamos en la cuestión de la salud, como que las escuelas tengan más espacios de participación para los niños, para las familias, que verdaderamente se esté viviendo la cuarta T y que estén aprendiendo sobre la democracia en las escuelas. Entonces este sería el segundo punto. El taller nos va a capacitar. Nos está capacitando. Nos está capacitando para poder tener los instrumentos de investigación y de acción. Con el otro. O sea, toda comunidad debemos partir de esa premisa, ¿no? Toda comunidad tiene necesidades a satisfacer. Y deseos. Y sueños. Necesidades y deseos. Entonces, nosotros depende el poder hacer que esa comunidad se manifieste organizadamente y participativamente en un proyecto. Okay. En definir los proyectos que van a ir disminuyendo las brechas entre sus necesidades de la comunidad, de lo común, todo siempre en función del bien común, de lo común para su sueño, o sea, en relación con su sueño. Por eso siempre hay que tener un sueño, o sea, ¿cómo imagino mi comunidad en X tiempo, ¿no? En 5 años, en 6 años, en 10 años. O sea, ¿cómo me gustaría verla? Y en función de eso se hacen los proyectos que nos vayan aproximando a lograr esa comunidad que todos anhelamos. Entonces, articulados con el sentido de la cuarta T. Sí. Entonces, como tercer punto que me parece muy interesante es que de este esfuerzo, de este trabajo colectivo, al cabo del tiempo se van a ir dando los líderes auténticos, los líderes, porque en la lucha, en el trabajo cotidiano, en la satisfacción de esas necesidades, vamos a poder tener al líder hecho en la brega, hecho en el trabajo, y no el advenedizo. Exacto. Porque tiene el dinero para hacer una campaña tonta donde se gastan muchísimos recursos. No se le ocurrió porque es el compadrito y entonces ya tiene relaciones. Apóyeme, tengo dinero y entonces sí, y si no me voy con el otro, eso no nos interesa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es ir construyendo ciudadanía y entender la función política como en principio como un acto de servicio y obediencia, ¿sí? Para tener el gobierno que todos estamos mereciendo. Entonces los líderes emergen naturalmente en este sentido, en este proceso. Y de calidad. Y de calidad. Ahí está el cambio. Porque están entendiendo todo esto que nosotros estamos analizando. Entonces las sesiones tienen que ser así como estamos ahorita usted y yo, no tú y yo, como estamos ahorita aquí nosotros dialogando. Puede haber 10 gentes más o 20 gentes más y empecemos a hablar de todo esto, lámina por lámina. Esa es la metodología. Lleven a cabo esa lámina, hagan esos ejercicios. Ya tienen muchísimas láminas y ya pudieran ustedes
empezar a trabajar, ¿sí? Entonces vayan armando su propio proceso. Estos son elementos de apoyo. Muy interesante, doctora, muy Bueno, interesante. cerramos esta cápsula, que es la cápsula cuarta para pasar a la quinta. ¿Hoy mismo? Hoy mismo. Ok.